tiempo de alegría, tiempo de felicidad. Los cristianos recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Muchas personas en esta época hablan de la luz de la Navidad. Los que no son creyentes hablan de un espíritu navideño, un espíritu de alegría, de regalos, de niños. Sea un pino del norte de Europa, sea Santa Claus o Papá Noel, hablan que ese amor que se siente en esa época debe ser la guía de todas las personas, de todos los creyentes. El día de hoy, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a hablar de la luz de Dios. Y para esto los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mis queridos hermanos, para poder entender este texto, debemos entender qué sucede cuando la persona fallece. La Escritura nos dice que cuando una persona muere, entrega el espíritu a Dios. Usted está vivo porque Dios le ha dado su Santo Espíritu. No le hablo que usted sea convertido, no le hablo que usted sea perfecto. Le estoy hablando que lo mantiene vivo es el Espíritu de Dios. Por eso cuando usted muere se dice que entrega el Espíritu a Dios. Y hemos conocido muchos casos de personas que dicen que vieron un túnel blanco, un túnel claro, bonito, con una luz intensa. Inclusive hubo un caso de un pastor norteamericano que estuvo fallecido 3 horas. Fue muy conocido su caso. Él no habla de visiones ni de ángeles, nada, simplemente que vio una luz intensa. Entonces, si yo entiendo que cuando muero le entrego el Espíritu a Dios, quiere decir que cuando hay la concepción del óvulo con el espermatozoide y se forma un nuevo ser, debe entrar el Espíritu de Dios. Veamos qué nos dice la ciencia sobre este tema. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se produce un evento increíble llamado chispa de la vida, una explosión de miles de millones de chispas de átomos de zinc que se liberan del óvulo, creando una luz visible que indica la fertilización exitosa. Amados hermanos, hay una luz muy fuerte e increíble que primero bloquea el óvulo para que no entren otros espermatozoides. Y segundo, está diciendo, ya hay un nuevo ser. La luz de Dios se ha formado. Cuando hay una fecundación, que generalmente es 24 horas después del coito, se produce un nuevo ser. Los médicos debaten que se puede abortar al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y esto no es así. Ni bien el óvulo se une con el espermatozoide, hay una nueva fórmula cromosómica. Hay un nuevo ser, cromosomas diferentes a los de papá y mamá, y se presenta la luz de Dios ya en este nuevo ser. La ciencia lo explica como átomos de zinc, pero ya ahí hay una nueva vida. Y quien le dio esa vida es nuestro Creador y Salvador, la luz de Dios. Por eso estamos vivos, porque el Espíritu de Dios nos sostiene. Y eso debemos entender. Muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos. ¿Está vivo? Dios es el que lo sostiene con vida. Amén. Entonces, cuando hablamos de la luz de Dios, primero debemos entender que esa luz es la que nos mantiene con vida
y entra a nuestro ser, ni bien se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Veamos qué más, donde más vemos la luz de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 9 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí, mis queridos hermanos, debemos entender quién es Jesús. La luz verdadera que hizo el universo, que hizo el mundo, se encarnó. Cuando hablamos de la luz de Navidad, estamos hablando que el creador del universo, la luz de Dios, se encarnó. Quizás usted no crea lo que yo le voy a comentar en este momento, pero ha habido personas que no han sido predicadas, que no han conocido a Dios, que se han dado cuenta de esto. Permítame entrar en la filosofía. Para nadie es secreto que los filósofos más grandes han sido Platón, Aristóteles y Sócrates. El método de estudio universitario actual es el método socrático, la mayéutica. Y estos tres señores dijeron que lo que ellos adoraban no eran dioses, que debe existir un único Dios verdadero y que el verbo de ese Dios sostenía el universo. Por eso dice el texto sagrado, el mundo no le conoció. Quizás por el pensamiento superior de ellos, definitivamente tipos muy brillantes, se dieron cuenta que lo que adoraban en esa época, que Zeus, que los dioses de la mitología griega, dijeron ellos, esos son ídolos. Debe haber un solo Dios, creador de todo. Permítame poner otro ejemplo. Albert Einstein no era creyente, bueno, sí creyente judío, practicaba la religión judía, no por el lado moral, sino por el lado nacional, era del movimiento sionista, tema que no vamos a ver el día de hoy. Pero él, cuando descubre la fórmula de la relatividad, dice, estoy entrando a la mente de Dios, del creador de todo lo existente. Amados hermanos, estas personas brillantes que no han sido predicadas por el Evangelio se han dado cuenta que hay un creador, un único creador. Y nosotros sabemos que ese creador es la luz verdadera y que se encarnó como Jesús. Es claro que Jesús no nació en diciembre, pero lo que sí es claro, que si decimos celebrar Navidad, estamos recordando el nacimiento o la encarnación de nuestro Salvador, la luz verdadera. Pero la ausencia de esta luz verdadera en la humanidad ha provocado situaciones terribles. Compare usted las familias que son cristianas con las que no son cristianas. ¿Usted cree que en una familia cristiana el hombre golpea a la esposa? No. ¿En una familia cristiana el hombre consume sus ingresos en alcohol? No. ¿En una familia cristiana el esposo o la esposa tienen amantes? No. Entonces vemos que cuando hay familias que siguen a Cristo, entra esa luz que creó el universo, esa luz que nos sostiene para estar vivos y nos lleva a una vida agradable. Las personas piensan que estar ebrios o drogados es llevar una vida agradable. Y la vida agradable para los que somos padres es ver a nuestros hijos bien. No hay nada que nos haga más felices a los que somos padres, a los que somos hijos, ver a nuestros padres bien. No hay nada que nos haga más felices, saber que no falta el alimento, que no falta la salud, la medicina, cuando estamos enfermos, porque somos guiados por aquella luz verdadera que nos enfoca a lo bueno, a lo realmente importante. Entonces debemos dejar que esa luz nos guíe,
Pero ¿qué pasa en Navidad? Y esto nos lo aclara el profeta Isaías, en Isaías 9, del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que estaba en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Mis queridos hermanos, aquí hay una situación importante. Cuando el profeta Isaías escribe esto, donde nace Jesús, o donde se cría Jesús, porque nace en Belén, se cría en Galilea, no era de Israel, era tierra extranjera. Recordemos que Isaías vivió 700 años antes de Jesús. Y miren la importancia de esta profecía. Habla de Galilea de los gentiles, iba a ser iluminada por una gran luz. Imagínense que le digan dónde iba a desarrollar su ministerio el Salvador 700 años antes. Y no solo eso, por religión judía ellos eran impíos, eran malos. Para los judíos los extranjeros eran perros, y cuando oraban los fariseos y hablaban de los extranjeros les llamaban perros. Miren la importancia. ¿Y qué dice? Que allá donde viven los extranjeros, los que no conocen de Dios, van a ser iluminados. Y yo quiero invitarte, amado hermano, que aproveches estas reuniones. No que pongas a discutir si nació en septiembre, si nació en enero, si nació en abril. Lo sabremos cuando venga el Señor. Pero debemos aprovechar para predicar a Jesús. Sea en la escuela, en el colegio, sea en el trabajo, sea en la familia. Dar acción de gracias. Recordar que Jesús es la razón de la Navidad. Para que esa luz brille en ese grupo, sea de compañeros de trabajo, de estudio o familiares. Es una brillante oportunidad, una excelente oportunidad de decirles, vamos a dar gracias no por Papá Noel, ni por el pino, ni por la estrella, porque la luz es la luz de Dios. Y esa luz de Dios se encarnó, hoy día la recordamos. Entonces, amados hermanos, allá en Galilea, que en ese tiempo no era Israel, ya Dios había dicho que iba a brillar su luz. Mis queridos hermanos, y esa luz debe ser la guía para nosotros, y es el segundo punto que vamos a ver el día de hoy. Ser guiados por la luz de Dios. Esa luz de Dios la vamos a ver en Mateo 2, del 7 al 11. Mateo 2, del 7 al 11. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Este es un texto muy conocido en esta época del año, y la gente hace hincapié en los regalos. Vemos que en las decoraciones hay muchos regalos, tanto en los árboles de las casas, en las instituciones, e intercambio de regalos. Pero realmente importante no es eso, sino que una estrella, la luz de una estrella guió a los reyes magos para ir a dar la bienvenida al Rey del universo.
Sabemos que Jesús ya no estaba en el pesebre. Es erróneo hacer un nacimiento porque el tiempo de viaje desde Babilonia hasta Israel eran más de 6 meses. Ellos viajaban con camellos y camellos cargados. Primero llegaron a Jerusalén a hablar a Herodes y luego viajan a Belén, aunque estaban muy cerca. El niño ya era un niño grandecito, ¿no? 8 meses, 1 año. Unos escritores bíblicos hablan de 2 años con la llegada de los Reyes Magos. Lo segundo que debemos entender, no son magos esos que leen el futuro o que leen las cartas, no. Se le decía así en esa época a los científicos que estudiaban el movimiento de las estrellas. Entendamos algo. Usted para la agricultura, si usted conoce de esto, debe saber que todos los productos no se cultivan en la misma luna, ni se cosechan en la misma luna. Debe haber un estudio cuál es la luna pertinente para el cultivo agrícola. Que las estrellas o el movimiento de las estrellas nos habla de cómo va a ser el clima. En aquellos días, los jardines colgantes de Babilonia, que fueron la obra de ingeniería más grande del mundo antiguo, más grande inclusive las pirámides, debieron haber usado el estudio de las estrellas para poder ser desarrollados. La agricultura entre el Tigris y el Éufrates, que es Mesopotamia, lugar de asentamiento de Babilonia, tenían que dominar la agricultura y por ende debieron haber habido científicos dedicados al estudio de las estrellas, al estudio de la señal de los tiempos. Y ellos vieron una luz diferente, una luz que nunca habían visto. No eran los típicos charlatanes que nosotros conocemos, eran personas estudiosas que analizaban el cielo y vieron una luz diferente y la siguieron. Y esa luz es la luz de Dios, que nosotros debemos pedir que nos guíe. Muchas personas jóvenes, sobre todo, preguntan: ¿qué carrera estudiaré? ¿En qué universidad estudiaré? Ya cuando crecen, ¿en qué lugar trabajaré? ¿Qué haré? ¿Cómo invertiré? Ya le preguntó a Dios. Ya le pidió que la luz de Dios lo guíe por el camino que debe ser. Es importante. Pero hay muchas personas que no se quieren dejar guiar de Dios. Y luego dicen: me fue mal. Veamos 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted tendrá conocidos y familiares que usted persistentemente les ha predicado el Señor. Pero ¿qué ha pasado? Satanás le tiene tapado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Dios. Y esa luz de Dios se llama Jesús. ¿Y cómo puedes hacer que les resplandezca? Predicando el Evangelio. El mismo Señor lo dijo: ustedes buscan las Escrituras hablan de mí. Entonces, esa luz de Dios que nos debe guiar, que guió a los astrólogos babilónicos, es la que no te dejan brillar para que te conviertas y te entregues. Amado hermano, hoy es importante seguir la luz de Dios, seguir ella. Y usted me va a preguntar: pastor, ¿y cómo sigo la luz de Dios? ¿Acaso va a brillar así como guió a los astrólogos y reyes magos babilónicos que por meses la siguieron? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí hay que, para entender este texto, entender la diferencia entre cristiano y evangélico. Si hay una diferencia grande. El evangélico se somete
a las regulaciones de su iglesia. Hora de entrada, hora de salida, tiempos de ayunos, de vigilia, de retiro, de encuentros y todas las actividades al reglamento de su denominación o al reglamento de su iglesia reconocido en el ministerio respectivo. Somos creyentes y nos regimos por reglas, pero realmente el cristiano es el imitador de Jesús. Imitador de Jesús. Entonces se dará cuenta que hay muchos evangélicos que no son cristianos, donde hay peleas, discusiones, habladurías, murmuraciones a las espaldas, acusaciones. No es cristiano. Donde hay resentimientos, es que no me llevo con este o aquello. No es cristiano. Cuando usted es cristiano, usted sigue la luz de Dios, el cual es Jesús. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que sigas la luz de Dios, a que sigas guiado por Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Veamos el Evangelio de Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amado hermano, es tiempo de seguir a Jesús, es tiempo de seguir a la luz de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y viva nuestro Rey.